Vamos a hacer una oración, hermanos, acompáñenme por favor. Bendito Padre Celestial, eterno Dios que vives y reinas, Señor. Tú eres nuestro Padre, Señor. Tú eres nuestro amparo y tú eres nuestra fortaleza y nuestro pronto auxilio en la tribulación. Gracias porque tú estás con nosotros como poderoso gigante, Señor. Porque estas ovejas, Señor, son tuyas. Porque somos tuyos, Señor, somos ovejas de tu prado. Tú eres el buen pastor, Señor, que tu vida diste para salvar la nuestra. Te agradecemos infinitamente, Señor, que entre la multitud, Señor, de gente, Señor, a ti te plació escogernos para ser tu pueblo, un pueblo santo, un pueblo adquirido por ti, Señor. Padre Santo, para anunciar tus virtudes, Padre. Señor, te ruego que me ayudes a anunciar tus virtudes, que me ayudes, Señor, Padre, a decir lo que tú quieres decirnos, Señor, empezando por mi vida, Dios. Que podamos recibir tu palabra, Señor, como esa espada, Señor, que traspasa, como ese fuego que consume, como ese martillo que quebranta. Lo necesitamos, Señor. Recibe tú, Señor, todo el honor, toda la gloria y toda la alabanza, porque solamente a ti te pertenece, a nadie más. Gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Los invito, hermanos, que abran sus Biblias en 1 Corintios. En 1 Corintios, por favor, 3, capítulo 3. Y no sé si ustedes vieron, hermanos, ahí Impacto de Gracia. Puse dos videos, no sé si lo han visto. Si no los han visto, les pido, por favor, que los vean. Porque en uno de ellos habla acerca de cómo Satanás se está metiendo en las escuelas. En las escuelas está enseñando abiertamente, los satánicos están enseñando a los niños. Hay una escuela, hay una iglesia satánica que está metida ya con aprobación de los directores, maestros de las escuelas, para que a los niños les enseñen. No sé qué les enseñan, pero no dice nada bueno, ¿verdad? Para que como una enseñanza más, como que para que aprendan a relajarse y no sé qué tantas cosas. O sea, pura cosa satánica. Nuestros niños, hermanos, ustedes que tienen niños pequeños, jóvenes pequeños, les digo con todo mi corazón que tengan cuidado. Que estén al pendiente de sus niños, por favor. El otro video que mandé es acerca de toda la gente, hermanos, que se está yendo al infierno. Dice ahí, ¿verdad? En el video que nosotros como cristianos, ¿verdad? Nacidos de nuevo, decimos, no, pues ya nací de nuevo, yo soy cristiana, yo sé que a la hora que yo me muera, yo me voy con el Señor. Cierto, cierto, si hemos nacido de nuevo, realmente, nuestro destino es allá con el Señor. Es cierto. Pero hermanos, ¿qué hay de aquellos, de nuestras familias, de nuestros vecinos? ¿Qué hay de esas vidas? ¿No nos duele, hermanos, saber que esas vidas van a ir al infierno por la eternidad? Vean por favor esos dos videos, si no pueden verlos o no los tienen, no sé, por favor, díganme, yo se los paso. Porque, hermanos, hay muchas maneras de que podemos saber, entender lo que está pasando, realmente recibir lo que edifica,
lo que nos hace crecer, ¿sí? No tonterías, ¿sí? A veces, como decía hace rato Carla aquí, ¿verdad? En la Santa Cena, a veces queremos conocer otras cosas, ¿verdad? Apocalipsis y el anticristo y ay, muchas cosas. Pero si lo básico, hermanos, ¿qué nos dejó el Señor establecido? Que fuéramos y predicáramos el Evangelio a toda criatura. Es una orden que Dios nos dio. Tenemos que tener las bases para poderle hablar a la gente. A veces nos pueden preguntar y no sabemos nada. Hermanos, ¿cuántos años tienen ustedes aquí sentados en esta iglesia? ¿Cuántos años? Yo creo que si los veo a ustedes, por ejemplo, ya tienen años, la hermana, todos ustedes, la mayoría, sí tienen muchos años. Pero vamos a ver este tema, hermanos. Con todo mi corazón les digo que abran su corazón y lo reciban de parte de Dios. ¿Sí? ¿Qué crecimiento es el que tenemos? ¿Sí? Ahí en Primera de Corintios, capítulo 3, versículo del 1 al 9, lo voy a leer. Y dice, de la manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. O sea, niños habla de gente inmadura. Son cristianos, pero es gente inmadura, que no ha crecido. ¿Qué hace un niño, hermanos? Ustedes han tenido niños, si no han tenido niños, han visto niños. ¿Qué hacen los niños? Cuando nacen, puro dormir, ¿verdad? Y comer. Ensuciarse. Y van creciendo y hacen berrinche. ¿Y qué hacen esos niños? Son inmaduros. No les puedes dar un billete de 500 pesos porque no saben esos niños qué van a hacer con ese billete de 500 pesos. Entonces, ¿qué necesitamos? Madurar para que Dios nos pueda dar todas las promesas que nos da. Pero si no conocemos la palabra de Dios, no somos gente madura, no podemos avanzar, no podemos comer, como dice aquí, vamos a leer más adelante en el 2, dice os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, dice Pablo, le está diciendo a los corintios. Y es Dios, hermanos, hablándonos a nosotros, ¿sí? Dice el versículo 3, porque aún dice, sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Hermanos, qué triste que entre nosotros, como pueblo de Dios, hijos de Dios, existan estas cosas. Y tan triste saber que gente que ha estado por años no ha madurado, sigue siendo niño. ¿Cuántos de nosotros seguimos siendo niños? Berrinchudos, enojados, pataleamos. ¿Qué hacemos? Dice aquí, son carnales, hay celos, ¿sí? Hay celos, contiendas, disensiones, y yo podría decir hasta divisiones, desgraciadamente, entre el pueblo de Dios. Qué triste, hermanos, qué vergüenza, qué espectáculo estamos dando en el mundo espiritual como hijos de Dios. Qué espectáculo. ¿Qué sentirá nuestro Señor Jesucristo al ver a sus hijos así, cuando Él siempre ha querido la unidad de su pueblo? Donde hay gente de Él, cuando en todas las congregaciones, donde hay pueblo, porque hay muchas congregaciones donde van, pero por la música, por el relajo, por las reuniones que nos hacen sentir contentos y felices, pero ¿qué, hermanos? ¿Qué de nuestra vida espiritual? ¿Qué? El 4 dice, porque diciendo el 1, yo ciertamente soy de Pablo. No, el otro yo soy de Apolos. ¿No sois carnales? Nos parecemos a la gente del mundo, ¿no? Ay, yo soy del PRI, no, yo soy del PAN, no, yo soy de Morena. Así estamos. Ay, no, yo con fulanito. Ay, no, yo con sultanito. Hermanos, somos un pueblo. Somos hijos de Dios. Y debemos tener temor de ofender a Dios con nuestras actitudes. Tengamos temor. Porque va a llegar un día en que el Señor nos va a tomar cuenta de toda palabra ociosa
que haya salido de nuestra boca. ¿Sí? Tengamos mucho cuidado, hermanos. Dice el 5, ¿qué pues es Pablo? ¿Y qué es Apolos? Hermanos, no somos nada. No somos nada, dice, servidores por medio de los cuales habéis creído. Y eso según, dice, lo que a cada uno concedió el Señor. Nada somos. Pablo sembró la palabra. Apolos regó la palabra. Dice aquí, en el 6, dice, yo planté, Apolos regó, pues está hablando Pablo, yo planté, Apolos regó, pero ¿quién da el crecimiento, hermanos? Dios es el que da el crecimiento. Y vamos a ver de qué manera se da el crecimiento. ¿Sí? Dice, así que ni el que planta es algo, tú vas y cumples, le hablas la palabra a alguna persona, como a ti alguien te habló y cayó esa semillita, y creyendo, hermanos, esperando en Dios, que esa semillita haya caído en buena tierra en tu corazón, en el mío, que hayamos sido esa buena tierra. ¿Sí? Ya fue sembrada, ahora a ti te toca sembrar esa semillita en las personas. Dice, así que ni el que planta es algo, o sea, no eres nada, ¿sí? Ni el que riega, o sea, el que predica la palabra, el que va regando esa semilla, dice, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta, dice, y el que riega, son una misma cosa. Aunque cada uno, dice, recibirá su recompensa conforme a su labor. Todo nuestro trabajo, hermanos, tiene una recompensa. No aquí en la tierra, pero allá, hermanos, tenemos una corona que el Señor nos va a dar. Tenemos que ser fieles, sembrar la palabra, regar la palabra con las personas que tú predicas la palabra, con las personas de tu familia, hermano, tus vecinos necesitados de la palabra de Dios. Tú siembras la palabra. Otro va tal vez a regar esa semillita. Pero tenemos que hacerlo, tenemos que crecer en Dios, hermanos. Ahorita vamos a ver de qué manera podemos crecer. Dice el 9, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. ¿Qué está diciendo? Nosotros, hermanos, somos colaboradores de Dios. ¿Amén? Somos colaboradores de Dios, hermanos. Tú, yo, somos colaboradores del Señor. Y el Señor se encarga de darle crecimiento. Esa raíz, hermanos, cuando tú plantas esa semilla, ¿qué hace esa semillita? Va haciendo raíz, ¿cierto o no? Esa semillita cuando cae en buena tierra, ¿sí? No cuando cae en, como lo vimos al principio, en pedregales, en el camino, sino cuando cae en buena tierra, ¿qué pasa con esa semillita? No va para arriba, ¿verdad que no? Va para abajo, va para abajo, haciendo raíz. ¿Y sabes cómo se va haciendo esa raíz? Cuando está esa semillita ahí sembrada, va para abajo. ¿Qué quiere decir? Como decía Juan el Bautista, es necesario que yo mengüe, pero que Cristo crezca. Esa semillita va soltando, va haciendo raíz y va buscando la humedad, va buscando la oscuridad, por decir así. Y eso nos habla, hermanos, nos tipifica. Cuando nosotros conocemos al Señor, lo primero que tenemos que hacer es pasar tiempo con nuestro Señor, encerrados en nuestro cuarto, buscándolo, orando y estudiando la palabra, escudriñando la palabra. Eso, hermano, nos va dando, nos va fortaleciendo, haciendo esa raíz en Él. Y entre más oramos a Dios, más buscamos a Dios, como dice el Señor ahí en Mateo, cerrada nuestra puerta, ¿verdad? Ahí buscar el rostro del Señor, estar hablando con Él, hablando todas las cosas que tenemos que hablar, adorándolo, glorificándolo, estudiando todos los días la palabra, todos los días la palabra. Esa raíz se va haciendo cada día más fuerte, más fuerte, más fuerte. Cuando está fuerte esa raíz, empieza la semillita, o sea, a brotar, ¿verdad? El tallito empieza a brotar. Hermanos,
Cuando esa semillita empieza a brotar, va creciendo, poco a poco va creciendo. Pero ¿sabes qué? Cuando estaba estudiando esto, recordé de los árboles enanos. No sé si ustedes los conocen. Yo he visto algunos de adorno en algunas casas, hasta en los baños creo tienen, ¿no? Los arbolitos. Se llaman arbolitos bonsáis, ¿sí? ¿Bonsáis? ¿Sí los conocen? ¿Sí? Son arbolitos enanos. ¿Y sabe qué pasa con los arbolitos? Cuando va creciendo la raíz, se la corta para que no crezca. Y son árboles enanos. Y yo le pregunto al Señor, ¿soy un árbol de eso, Señor? Enano, que a lo mejor estoy muy bien sentada en mi lugar de adorno, pero nada más. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, podemos ser ese tipo de árboles? Tipo de árboles enanos que sirven de adorno solamente en las congregaciones, pero que no hay ningún fruto. Que yo sepa, no sé, estoy equivocada, no conozco mucho de árboles, pero que yo sepa, esos árboles no dan fruto. Y si lo dan, pues a lo mejor sí es que dan, ¿verdad? Una naranjita o una manzanita, no creo que den la manzana, sería más, tal vez hasta más grande, ¿no? Que el árbol, ¿verdad? No sé si den fruto, pero ¿qué fruto pueden dar? ¿A quién se le puede antojar un frutito de un arbolito chiquito? Son árboles enanos. Y al Señor, hermanos, no le gusta, no quiere tener hijos e hijas enanos, espiritualmente hablando, sino que Él quiere que crezcamos. Y tanto no le gusta el Señor, quiero que me acompañen, por favor, a Levítico 21. Tenemos que crecer, hermanos. Tenemos que crecer porque hay gente muriendo, hermanos, que está necesitando de la palabra que el Señor ha sembrado en tu corazón. Llevarles vida, ¿sí? Llevarles vida. Levítico 21, del 16 al 23, dice, ¿y lo tienen, hermanos? Dice, y Jehová habló a Moisés diciendo, habla a Aarón y dile, ninguno de tus descendientes que por sus generaciones que tenga algún defecto se acercará para ofrecer el pan de su Dios. Fíjense bien, no se va a acercar nadie que tenga ese tipo de defectos que vamos a ver para ofrecer el pan, o sea, la palabra, ¿sí? A veces sabemos enanos predicando, ¿no? ¿Cuántos enanos predican? ¿Y quién sabe qué predican? Yo espero en Dios y creo en Dios, que aquí se predica la palabra, ¿verdad? Aquí se predica la palabra de Dios y aquí está la palabra. Dice aquí, porque ningún varón en el cual haya defecto se acercará, varón ciego, dice, o cojo, o mutilado, o sobrado. Aquí, hermanos, podemos, que no se acerque un varón ciego o cojo. ¿Qué nos está diciendo? ¿Qué nos está la aplicación para nosotros como árboles? ¿Qué nos está diciendo el Señor? ¿Verdad? Que a veces somos personas ciegas, que no alcanzamos a ver más allá de nuestra nariz, que solamente nos vemos nosotros. No, es que yo pienso, es que yo creo, es que yo. Ciegos, no ven la necesidad de los demás, no ven a la gente con necesidad, ¿verdad? Gente que coja, que anda con muletas, ¿sí? Son personas cojas que andan con muletas, para allá y para acá, brincando para acá y brincando para allá y para todos lados, así andan. Hasta la gente dice, oye, tú usas muletas, ¿no? A veces no es muletas de madera, sino a veces la gente usa cosas, engaños, mentiras, como muletas para salirse con las suyas, ¿sí? Son muletas, no sé si ustedes han escuchado esa expresión de usar muletas, ¿sí? Y no es más que puro engaño, ¿sí? Y luego dice aquí,
o varón dice que tenga quebradura de pie o rotura de mano o jorobado o enano, ¿sí? Aquí hablando de los enanos, ¿verdad? De los árboles enanos, ¿sí? Que no hemos crecido, estamos como los arbolitos esos, ¿no? Los árboles monsáis. Dice, o jorobado o enano que tenga nube en el ojo, no ve bien, no ve bien, no ve con claridad las cosas del Señor. No las entiende, no las ve, no las puede percibir porque tiene una nube en el ojo, tiene cegado un ojo. Dice también aquí, dice, o que tenga sarna, ¿sí? O sea, pecado en su vida, dice, o empeine o el testículo magullado, que nos habla del testículo magullado, gente que no puede dar a luz, gente que no puede procrear, es gente estéril, árbol enano, que no crece, que no puede dar vida a otros, porque su vida está toda solamente para él o para ella, solamente. Los demás no interesan, no importan, no tienen sentido nada. Yo quiero, hermanos, que cada uno de nosotros nos escudriñemos, por favor, cómo estamos, ¿sí? Que dejemos de ser egoístas, ¿sí? Por favor, se los pido en el nombre de Jesús. Enanos que no tienen crecimiento espiritual, hablando de los árboles enanos, no pierdan ahí en donde, bueno, ya lo vimos. Vamos a Hebreos, por favor. Hebreos 5, 11 al 14, por favor. Yo creo que es lo que vimos en Levítico está bien claro, porque aquí en el 21 dice, ningún varón de la descendencia del sacerdote Aarón, dice, en el cual haya defecto, se acercará para ofrecer las ofrendas encendidas para Jehová. Hay defecto en él, no se acercará a ofrecer el pan de su Dios, ¿sí? Ahí lo vuelve a decir, no puede una persona que tiene esas cosas en su vida, no puede. ¿Qué va a dar? ¿Qué va a ofrecer? ¿Sí? Contaminación solamente, es lo único que puede ofrecer. Entonces vamos aquí a Hebreos, por favor, Hebreos 5. Hebreos 5, versículos del 11 al 14 dice, acerca de esto, está hablando Pablo, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, sí, muy difícil, hermanos. Dice, por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, hermanos, analízate cuánto tiempo tienes sentado en una congregación, cuánto tiempo has estado aquí escuchando la palabra de Dios. Dice, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. ¿Sí? Dice el 13, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia. ¿Por qué? Volvemos ahí a ver la palabra niño, inexperto. ¿Sí? Pero el alimento, dice el 14, sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Gente que sabe perfectamente qué está bien, qué está mal, ¿sí? Y siempre quiere agradar a su Padre, a su Dios. Yo les pregunto, hermanos, ¿han crecido ustedes? Ya les dije, ¿cómo es el crecimiento? Metidos con Dios. El crecimiento no te lo va a dar ningún hombre en esta tierra. Vimos, y lo dice claramente la palabra, que el crecimiento lo da Dios. ¿Y cómo lo da? Cuando las raíces son profundas. Cuando están arraigados, ¿verdad? Y vengan las tormentas, como esas palmeras, vienen los huracanes, como las han visto seguramente, como
se van para un lado, se van para otro, pero no se desarraigan. Están fuertes, están firmes. Y entre más estemos hablando con Dios, más estemos orando a Dios, más estemos en nuestra recámara estudiando la palabra de Dios, es alimento para nosotros y somos fuertes en Dios. Y ninguna cosa, hermanos, que pueda venir a nuestra vida nos podrá separar del amor de Dios. Nada, hermanos. Todos pasamos por situaciones difíciles. Todos pasamos. Si no es que no has pasado, vas a pasar. Como este matrimonio con su hijo. Si no están bien cimentados, si no estuvieran bien cimentados, ¿qué harían? Muchos se vuelven atrás, no quieren escuchar ya nada de Dios. Hay quien hasta dice, no, es que tienes que perdonar a Dios, por favor. Dios es soberano y Él sabe lo que hace. Pero ¿qué quiere? Hijos fuertes en Él, que no se doblan ante las circunstancias, ante cualquier problema que venga en su vida, permanece y no cae, no es arrancado, ¿sí? Como esos árboles que, como vimos al principio, no están bien cimentados, están las raíces afuera, en las piedras, en el camino. Nosotros somos tierra fértil, tierra buena, hermanos. Créelo. ¿Qué tienes que hacer para crecer? Buscar de Dios cada día, buscar de Dios, que tus raíces se vayan profundizando. Ahí la raíz va buscando la humedad, el agua. ¿Y qué pasa después? Ese arbolito empieza a crecer, ¿sí? Ese arbolito empieza a crecer. Vamos otra vez a Corintios, por favor, 1 Corintios 3. El versículo 6 dice, yo planté, dice Pablo, yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. ¿Sí? La palabra, hermanos, tiene que ser regada periódicamente. No conozco, les digo mucho de plantas, pero sé que tú plantas una plantita y no sé si 1 o 2 veces por semana le tienes que ir a echar agua, ¿cierto o no? La tienes que regar. Y eso, hermanos, aquí nos está hablando de que independientemente de tu relación con Dios, independientemente de que tienes que estar leyendo tu palabra en tu casa, es tan importante, hermanos, reunirse. Es muy importante reunirse porque ahí es cuando recibes, ¿sí? Esa agua de que está hablando aquí, ¿sí? Dice, yo planté, dice Pablo, dice, pero Apolos regó, ¿sí? Pero el crecimiento lo da Dios. Así que ni el que planta es algo, dijimos, ni el que riega, sino Dios es el que da el crecimiento. Es muy importante, hermanos, el congregarse para que recibas, ¿qué? La palabra de Dios, porque eso te va refrescando, te va ayudando. Dice el Señor que tenemos que congregarnos, no dejarnos de congregar como algunos tienen por costumbre. Desgraciadamente, hermanos, con lo de la pandemia y toda esa situación, nos alejamos o nos conformamos o nos hicimos adictos a estar en nuestra casa con el celular. Pero el Salmo 133 dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. En armonía. ¿Por qué? Porque ahí es donde Dios envía bendición y vida eterna, hermanos. Señor, no quiere que estés en tu casa, hermano, que me ves, que estás siempre por internet, dices que ves las predicaciones por internet. Te exhorto en el nombre de Jesucristo, hermana, que te congregues. Si no quieres congregarte a ti, congrégate donde te den la sana doctrina, donde de veras te den de comer, si aquí no estás comiendo, ¿sí? Si aquí no te estás alimentando, vete allá, vete acá, pero plántate en un lugar, hermano, hermana, deja de andar para allá y para acá. ¿Sí?
Plántate en un lugar y sírvele al Señor y crece en Dios y lleva la palabra de Dios a las personas que están muriendo y deja de ser tan egoísta. Deja de estar viendo para ti mismo. Sal de tu comodidad, hermano, hermana. Muchas veces estamos con el cafecito ahí en el internet o ve la predicación cuando tú quieres, a la hora que tú quieres. Hermano, eso no es de Dios. No es de Dios eso. Vamos a Efesios, por favor. Efesios 5, 25 y 26 dice: maridos, amad a vuestras mujeres, no hablando ahorita de los maridos, sino dice, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, dice, para santificarla, dice, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Cuando tú te reúnes, hermanos, hermana, esa agua tú la recibes. Tú recibes esa agua y vas creciendo. Muy independientemente, les decía yo, de tu relación diaria con el Señor. Para que esas raíces sigan fortaleciendo, sigan siendo fuertes y no seas desarraigado, hermano, hermana. Persevera en las cosas del Señor. No te dejes mover por nada, hermano. No te dejes mover por nada, hermana. Sigue en el camino del Señor. Sigue en el camino del Señor. Ama al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente. Ámalo. Ámalo. A veces se ha hecho un léxico muy... Sí, te amo, Señor. Y ama a tu prójimo, te amo. Pero ¿cuánta realidad hay de eso, hermanos? ¿Cuánta realidad hay de eso? Hermanos, ya es tiempo de que despertemos, hermanos. Vean ustedes cómo están las cosas. Un pastor decía, tengan la Biblia en una mano y el periódico en la otra mano. Y vean lo que está pasando, vean lo que Dios nos está diciendo con los últimos tiempos de cuánta maldad va a pasar antes que venga el Señor. Y ves el periódico, estás viendo aquí. Los satánicos, les digo, están apurados ahora con los niños, van a las escuelas a darles clase a los niños. Para que aprendan, no sé qué, a relajarse. Vean por favor eso, se los suplico. Abran los ojos, hermanos. Ya no seamos ciegos. Por favor, no seamos ciegos. Dejemos de ser enanos espirituales. Ya crece, hermano, ya crece, hermana. El pueblo te necesita, la gente te necesita allá afuera. Estamos en nuestra comodidad, hermanos. Y qué triste, ¿verdad? Qué triste es eso. Les pido en el amor de Cristo, por favor, que reaccionen, por favor. Ese árbol, esa semillita que va creciendo, va siendo regada con la palabra de 1 o 2 veces por semana en las reuniones de los santos. Ahí va siendo regada esa semillita y va creciendo ese árbol. Y va creciendo ese árbol. Y va creciendo, y va creciendo. Y llega un momento en que ya no ve las cosas terrenales, ya no ve lo que le interesaba antes. Ahora está su mirada puesta en el autor y consumador de nuestra fe. Ahora ve las cosas de arriba, no las terrenales. Está creciendo. ¿Y sabes qué? ¿Qué pasa con ese árbol? Empieza a dar sombra. Y eso es lo que necesitamos, hermanos. Dar sombra al necesitado. Dar sombra al que está muriendo. Llevar la palabra de aliento a la gente que está muriendo, hermanos. Está muriendo sin Dios y sin esperanza. Da sombra cuando alguien pueda llegar a ti, saber que eres un hijo, una hija de Dios, que pueda llegar a ti y te pueda decir, hermano, hermana, tengo un problema o tengo dolor por esta situación. Que tengas el amor de Dios y la palabra para
darle a esa persona que necesita. Dice la palabra del Señor que Jesucristo nos dejó ejemplo para seguir sus pisadas, que tenemos que seguir sus pisadas. ¿Y sabes qué nos dice el Señor en el Salmo 91? Ve por favor en el Salmo 91. En el Salmo 91 dice, fíjense lo que dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Nosotros habitamos bajo la sombra de Dios, bajo su abrigo. Encontramos paz, encontramos amor, paz, templanza, cariño, muchas cosas cuando nos refugiamos en Él, cuando estamos habitando bajo su sombra. Pero también dice el Señor que tú y yo, como hijos de Dios, tenemos que ser imitadores de Él. ¿Qué dice, por favor, Efesios? Efesios 5. Efesios 5, ahí estamos en Efesios 5, del 1 al 2 dice: sed pues imitadores de Dios, como hijos amados. Sed imitadores. ¿Tú sabes lo que es ser imitador? Hacer lo mismo, ¿no? Si Dios está diciendo, sed imitadores de Dios. Y si el Señor es nuestro abrigo y el Señor es el que nos da la sombra, tú como hijo de Dios, imitador, imitadora de Dios, ¿qué tienes que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Ser ese árbol que pueda dar sombra al cansado, al necesitado. Eso es lo que Dios quiere, hermanos, que seamos esos árboles. Árboles bien plantados, plantados en la palabra del Señor. ¿Cómo vas a poder dar sombra si eres un enano espiritual, un arbolito que no da sombra? Dijimos, ¿se acuerdan? Ayer, que leímos ahí en Corintios, ¿verdad? Que Pablo sembró y Apolo regó, ¿verdad? Vamos a verlo aquí. En Hechos, por favor. Hechos 9. Hechos, pero les dije 9, ¿verdad? Pero no, perdón. Hechos 18, versículo 9. Hechos 18, por favor, perdónenme. Versículo 9 al 11 dice: entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla y no calles. Es una orden del Señor. ¿Sabes qué? Cuando Dios te llama es una orden directamente del cielo. No es que un hombre te diga qué hagas o dejes de hacer. Cuando Dios te llama y dice: no temas, sino habla, dice, y no calles. Le dice el Señor: porque yo estoy contigo y ninguno podrá hacerte, y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal. Amén. Porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y se detuvo allí, dice, 1 año y 6 meses enseñándoles la palabra de Dios. ¿Sí? Ese llamado que le hizo el Señor directamente a Pablo, ¿sí? Vas a hablar, vas a sembrar la semilla. Dice el 12,
Pero siendo Galión procónsul de Acaya, los judíos se levantaron de común acuerdo contra Pablo y le llevaron al tribunal. Siempre ha habido eso, ¿no? Lo vemos aquí, siempre ha habido. Se levantan en contra de los siervos de Dios. Dice el 13, dice, este persuade a los hombres, dice, a honrar a Dios contra el rey. Hasta ahí vamos a dejarle. ¿Sí? Entonces aquí lo que estamos viendo es que Dios le dijo a Pablo, perdón, hermanos, Dios le dijo a Pablo que sembrara la palabra, ¿sí? Pablo la sembró. Y ahora vamos a ver ahí mismo en Hechos 18 al 24. Del 18 al del 24, versículo 24, ahí entonces estamos en Hechos, versículo 24. Dice, llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos. ¿Sí se acuerdan que vimos? Pablo sembró y Apolos regó. Dice, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor. Aunque solamente dice, conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar, dice, con denuedo en la sinagoga. Pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Era un hombre temeroso de Dios, un predicador fuerte en Dios, ¿sí? Pero que aún necesitaba más enseñanza. Y yo creo que todos, sin excepción, necesitamos más enseñanza. Conocer más de Dios, conocerlo más. ¿Cómo lo voy a conocer? En mi relación con Él, ¿sí? En mi relación con Él, hablando con Él, estudiando las Escrituras. No hay manera de conocer. El mejor predicador que tú puedas buscar nunca te va a satisfacer. Es Dios, es Cristo, hermanos, el que nos satisface, el que nos lleva al crecimiento, el que nos da el poder, el que nos da la paz, el que nos da el amor, el que nos da ese querer como hacer para hacer su voluntad. No tenemos la fuerza, hermanos, si no buscamos al Señor, no tenemos la fuerza nosotros. Si es en tu fuerza vas a fracasar, te vas a cansar, vas a aventar la toalla rápido. ¿Tú crees que es fácil estar aquí, hermano? ¿Tú piensas que es fácil? ¿Cómo me gustaría, hermanos, que ustedes que ya tienen tiempo aquí se acercaran a Jorge o a Carla o a mí? Me dijeran, hermanos, yo quiero pasar a predicar. Tengo esta palabra de parte de Dios para la iglesia. Sí, así es. ¿Cómo me gustaría, hermanos? Esa iglesia se fundó en una visión, hacer discípulos. Hacer discípulos. Y esa es la visión que seguimos. El tiempo que Dios nos deje, esa es la visión y eso vamos a enseñar. Pero vamos a hacer raíz. Si no, hermanos, cualquier situación los va a arrancar. Cualquier cosa se los va a llevar a la corriente, hermanos. Yo los amo. Y no me gustaría verlos por ahí tirados. Como tantos se han visto, ¿no? Que están en las congregaciones. Pero fulanito no estaba, sí, estaba ya desorganito, ya está adulterando, ya está. Qué triste, ¿no? Tenemos una responsabilidad cada uno de nosotros, hermanos. Tenemos una responsabilidad muy grande delante de Dios. El Señor ya nos perdonó, ya nos dio su vida, nos dio la vida eterna. ¿Qué nos toca a nosotros? Conocerlo realmente a través de la oración y a través de la lectura. ¿Lo hacemos, hermanos? ¿O tenemos guardada la Biblia ahí toda la semana y cuando venimos el domingo la abrimos? Y así piensas crecer, y así piensas tener raíces, y así piensas poderle decir a otra gente la palabra de Dios. Hermano, les pido en el amor del Señor, hermanos, que piensen por favor en lo que estamos hablando. ¿Sí? Les pido en el nombre del Señor que seamos árboles fuertes,
Así como dice en el Salmo 1. Vean en el Salmo 1, ustedes lo saben de memoria, pero vamos a verlo. Qué importante, hermanos, es estar en las aguas, que vemos que la palabra, el agua es tipo de la palabra. En el Salmo 1 dice, ¿no? Dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores ha sentado, dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia. ¿Dónde está tu delicia, hermano, hermana? ¿Dónde está tu delicia? ¿Dónde está? Dice, y en su ley medita de día y de noche. Cuando haces esto, hermano, entonces vas a ser así como dice el versículo 3, y será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Hermanos, si no estamos bebiendo el agua de la palabra, nos secamos, hermanos, nos secamos. Hay muchos que dicen, ay, yo me siento muy frío, muy tibio. Tú tienes la culpa, nadie más, hermano. Cada uno es responsable de su vida delante de Dios. Tú tienes que buscar a Dios, buscar su rostro, escudriñar la palabra para que nadie te venga a decir mentiras, que nadie te engañe. Que hay personas que no conocen la palabra con cualquier cosa, que diga Jesús, amén, amén. Y, ay, sí, gloria a Dios, gloria a Dios. Somos unos neófitos. Somos unos neófitos. No conocemos al verbo, a la palabra de Dios, no lo conocemos. Y Dios tiene eso en contra de nosotros. Ya deja, hermano, de estar fluctuando. Ya deja, hermano, de estarte apapachando. Mira hacia arriba y dile al Señor, Señor, ayúdame. Enséñame tu palabra, muéstrame tu palabra, ayúdame a ser un árbol fuerte, fuerte en ti, para que yo pueda extender mis brazos, Señor, y abrazar a la gente que está necesitada de ti, Señor. Empezando por tu familia, hermano, tus padres, tus hermanos, tus tíos, tus primos, que necesitan, tú sabes que están muertos y que van a ir al infierno. Preocúpate por ellos. Ya no seas tan egoísta. Ya no seamos tan egoístas. Padre, Padre, perdónanos, Señor. Perdónanos, por favor, Dios del cielo, Señor. En el nombre de Jesucristo te lo pido, te lo imploro, Señor. Ayúdanos a crecer en ti, Señor. Tú tienes aquí árboles, Señor. Árboles bien plantados, Señor. Gracias por esas vidas, Señor. Ayúdalos a perseverar. Ayúdalos a seguir hacia adelante. Señor, en tus manos estamos, Señor. Ayúdanos a cuidar a nuestros niños espiritualmente hablando, Señor. Esos niños que todavía no han crecido, Señor. Pero esta es la semilla ahí, en esa tierra fértil, Señor. Ayúdanos. Ayúdanos, Padre, para enseñarles a buscarte, a orar, Señor, a leer la palabra, a que la entiendan, para que no venga el maligno y se lleve la semilla, Señor. Ayúdanos a cuidar de ellos, Señor. Que no vengan los lobos rapaces, Señor, a llevarse a tu pueblo. Señor, en el nombre de Jesús, levántate en esta congregación, Señor. Levántate en estas vidas, Padre. Que cada uno de nosotros podamos ser esa iglesia en nuestra casa, Señor. Cada varón en su casa, hablando a su esposa, ministrando a su esposa, a sus hijos. Las mujeres que no tienen marido, hablándole a sus hijos, hablándole a su parentela. Que dejemos ya, Señor, de ser árboles enanos, Padre. Ayúdanos, Señor, por favor, ayúdanos. Ayúdanos, Señor, y haz tú lo que solo tú puedes hacer y solo lo que tú quieras hacer. Porque mayor eres tú, Señor, que el que está en nuestra contra, Padre. Gracias, Señor, porque a ti te plació, Señor. A ti te plació darnos esta gracia de ser predicadores de tu palabra. Sabemos, Señor, sabemos que tú nos has llamado.
Queremos cumplir tu mandato hasta el tiempo que tú nos digas. Aquí estamos. Aquí estamos tus hijitos, tus ovejitas. Son tus árboles también, Señor. Ayúdales a crecer. Ayúdanos a crecer. Necesitamos crecer. Necesitamos crecer para tu gloria. Necesitamos crecer, Señor. Ayúdanos, Padre. Te lo imploro, Señor. Te lo suplico, Dios. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Tengo, perdón, hermanos. Tengo unos avisos que darles. Perdónenme, es que los anoté aquí porque no está sirviendo mi impresora. Y no pude imprimirlos, pero ahorita se los leo. Dios mío, ayúdanos, Padre. Por favor, ayúdanos. Hermanos, estoy comunicándoles, hermanos, que la puerta de la entrada se va a mantener abierta, esperando que ya nos hayamos educado para llegar temprano, puntualitos, ¿verdad? No quiere decir que porque va a estar la puerta abierta vamos a llegar a la hora que querramos. Les pido en amor del Señor que no pierdan esa reverencia de llegar puntuales, hermanos. ¿Sí? A las 12 se empieza la enseñanza, pero si por alguna razón no falta, ¿verdad? Que alguna situación y se les hizo un poco tarde, sepan que la puerta está abierta y pueden ustedes entrar. ¿Sí? Otro aviso es, en la entrada, hermanos, ahí hay una pequeña revisa en el rincón con una botella de gel. Si usted quiere usarlo, ¿verdad? Ya no es necesario que nos tomemos la temperatura, eso fue por lo de la pandemia, ¿se acuerdan, no? Nos tenían que tomar la temperatura y echar gel y todo por lo de la pandemia. Era un requisito. Pero ahora pues ya no, ya ustedes van al súper, van al banco y van a otros lugares y ya no, realmente no, ni nos toman la temperatura y si queremos nos ponemos gel y si no queremos ni nos ponemos, ¿no? O sea, pero sí que hay que cuidarnos, hermanos, hay que cuidarnos, ¿verdad? No quiere decir que ya, no, vamos a cuidarnos, a tratar de lavarnos las manos bien, en fin, todos ustedes saben lo que hay que hacer. Pero ya no es necesario, hermanos. Usted puede llegar ahí y en el rinconcito hay una repisita, va a estar una botella de gel, usted puede llegar y usted mismo ponerse su gel y entrar, ¿sí? Entonces, el último día para anotarse, hermanos, para la comida del 18 de diciembre es el domingo 11, ¿sí? Por favor, anótese con Mayela. Y lo que les voy a decir es en serio, ¿eh? Si usted no tiene para pagar los 100 pesos que se están pidiendo para esa comida, es comida, ¿verdad? Dije cena. Pagar los 100 pesos. Si usted no los tiene, hermano, no los tiene, hermana, anótese con Mayela y dígale así nada más. Hermana Mayela, anótame para la comida del 18. La hermana Vicky paga. Es en serio. Les da risa. ¿Eh? Sí, así es. ¿Eh? En serio, hermanos, de corazón. De corazón. ¿Saben qué? Me gustaría mucho que estuvieran ese día todos. Me gustaría mucho verlos aquí, primero comiendo la comida espiritual, luego sentándonos a comer sus ricos tacos, que seguro vamos a restaurar para que estén ricos, estén bien hechos. Y quiero compartirles algo de mi corazón ese día. ¿Sí? Quiero platicar con ustedes como
parte de esta congregación. Si usted se siente parte de esta congregación, por favor no falte. ¿Ok? Quiero platicar con ustedes algo importante que tengo en mi corazón y que necesito platicárselos. ¿Ok? Entonces, de verdad, por favor, si no tienen, pasen y díganle a Mayela, la hermana Vicky paga. ¿Ok? Entonces, en la mesa de atrás, hermanos, hay unos folletos alusivos a la Navidad. Este que dice el mejor regalo es un folleto evangelístico. Hermanos, volvemos, dejemos de vernos a nosotros. Vayamos a la gente que está necesitada. Llévele un folleto. Si le da pena hablar, si no sabe qué decir, nomás dígale, Señor, Señor, permítame entregarle este folleto. Léalo, por favor. Se los deja así. Pero háganlo, hermanos. No lo tiren. Todo esto es dinero. Saben que hay congregaciones donde les dice el pastor, ten este folleto, sácale copias y reparte. Así cada quien le da un folleto, sácale copias. Y aquí se les hacen los folletos, sacan los folletos. Y a veces o los agarramos, los tiramos, los dejamos abandonados. Tengamos, porque es dinero de Dios, hermanos. Es dinero de Dios. Allá atrás están esos folletos para evangelizar. Este otro folleto es casi, un estudio pequeño acerca de lo que significa. Son 1, 2, 3 hojas por afuera y por dentro. Dice Navidad. Celebración cristiana o pagana. Así se llama el folleto. Cuando usted está ministrando ya a una persona, como nuestra hermana Katy, está dando clases la hermana Katy. Ella tiene unas vecinas a las que le está hablando de la palabra y están escuchando a esas personas. Gracias a Dios por la hermana. Como ese tipo así de personas, si usted está ministrando a alguien, está escuchándolo, lo que usted le está diciendo, y tiene duda de qué significa la Navidad o qué puede hacer en la Navidad, regálele o léale, estudie usted esto y enséñeselo a esa persona. No lo dé así nada más, porque la gente de afuera ni va a saber ni va a entender nada. ¿Sí? Por favor, ahí van a estar en la parte de atrás. Ahí. También, hermanos, los hermanos Jorge y el hermano Fernando, ya está ahí viejita, hermano, perdona. Sí, Fer y Jorge, los están invitando a un día de campo, en el bosque urbano el 17 de diciembre. La salida local es aquí, en el local, a las 9 de la mañana. Tienes que llevar tu lunch y ganas de convivir con tus hermanos en Cristo. ¿Sí? Se tienen que inscribir con Mayela también, para saber quiénes van a ir. Todos. Es una invitación para toda la congregación. Perdón, hermanos, toda la iglesia, todos los congregantes que quieran asistir. Es el 17, es sábado, 17 de diciembre, aquí a las 9 de la mañana, ¿sí? Con su lunch y lo que ustedes vayan a comer, nada más, ¿sí? Y el último mensaje, el último aviso que tengo es pedirle a los hermanos colaboradores de esta congregación que no se vayan, que nos hagan favor de esperarnos 5 minutitos, 10 minutitos cuando mucho. ¿Sí, hermanos? Por favor, creo que no me tardé tanto en la predicación, o sí, perdón. Pero son 10 para las 2, yo creo que sí pueden quedarse un momentito, ¿no? Por favor, los colaboradores, en el nombre de Jesús, y los demás están despedidos, que Dios les cuide, Dios les bendiga, y siga haciendo el Señor su obra en sus corazones, en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén.